Existen monstruos que se ocultan en la oscuridad, que aprovechan la noche cerrada para cometer sus crímenes y desaparecer antes del amanecer. Pero hay otros que desafían nuestra lógica porque operaban a plena luz del día, bajo el sol, sonriendo y caminando entre la gente común. Hoy en la Historioteca Criminal vamos a adentrarnos en uno de los casos más escalofriantes, confusos y trágicos de la criminología mundial. Vamos a hablar de Pedro Alonso López, conocido globalmente como el monstruo de los Andes. Pero antes de contar la historia, necesitamos limpiar los mitos. En internet y en los foros de misterio circulan cifras infladas, datos erróneos y leyendas urbanas que exageran o confunden los hechos reales. Hoy vamos a revisar los registros judiciales exactos, los vacíos legales y la verdadera dimensión de una de las cacerías humanas más perturbadoras de Sudamérica. Ponte cómodo, apaga las luces si lo deseas y acompáñame a desentrañar esta pesadilla. Para entender a un depredador de esta magnitud, los expertos en perfilación criminal siempre buscan el punto de quiebre. En el caso de Pedro Alonso López, nacido en Venadillo, Tolima, Colombia, el infierno comenzó el mismo día en que abrió los ojos. Creció en un entorno de extrema violencia doméstica y abandono. Su madre, Benilda López, no solo lo marginaba, sino que los reportes de los vecinos y las investigaciones de su entorno confirmaban los maltratos constantes. La situación llegó hacia un punto de no retorno cuando, a la temprana edad de 9 años, Pedro cometió una agresión contra su propia hermana. Al enterarse, su madre lo expulsó de la casa de la forma más cruel. Le quemó los pies con una vela encendida antes de arrojarlo a la intemperie. A los 9 años, Pedro Alonso López se convirtió en un niño de la calle en Bogotá. Y aquí es donde el ciclo del abuso comenzó a girar sin freno. Solo, sin dinero y sin protección, el niño fue víctima constante de agresiones físicas y abusos sexuales por parte de adultos que se hacían pasar por benefactores. En las calles aprendió a sobrevivir a golpes, a robar para comer y a dormir donde podía. Años más tarde, ya en su etapa de juventud temprana, fue detenido por primera vez en 1969 por cargos de hurto. Estando en prisión, sufrió nuevamente abusos sistemáticos por parte de otros reclusos. Cansado de ser la víctima, López tomó una decisión que marcaría su transformación definitiva. Fabricó un arma blanca rudimentaria y asesinó a sus agresores dentro del penal. Aunque las autoridades tipificaron parte de aquello como defensa propia, el daño mental ya era irreversible. Había descubierto algo aterrador. El poder absoluto sobre la vida de otros le otorgaba una extraña sensación de control que jamás había experimentado. Tras cumplir sus condenas iniciales y deambular de un lado a otro, López cruzó las fronteras. Lo que vino después es una oscura ruta de desplazamiento que abarcó zonas rurales y marginales de Colombia, Ecuador y Perú. Los analistas coinciden en un patrón muy particular de su modus operandi. Nunca actuaba de noche. Él mismo declaró sin un ápice de remordimiento que la oscuridad era un desperdicio. Buscaba a sus víctimas a plena luz del día, especialmente niñas de comunidades indígenas y rurales, menores de entre 9 y 12 años, aprovechando la vulnerabilidad de las zonas alejadas. Se acercaba a ellas ganándose su confianza con pequeños regalos o promesas falsas de ayuda. Las alejaba de los caminos principales hacia campos abiertos o zonas montañosas, y allí cometía crímenes atroces. Durante años, la falta de comunicación entre las policías de los 3 países, la indiferencia institucional ante la desaparición de niñas de comunidades indígenas y la movilidad constante del asesino crearon una tormenta perfecta. Las denuncias se acumulaban en comisarías locales sin que nadie conectara los puntos. ¿De dónde sale la famosa cifra de más de 300 víctimas? Aquí es donde debemos rectificar con rigor.
Tras su captura, López confesó de manera caótica haber asesinado a más de 300 niñas a lo largo de su recorrido por los Andes. Sin embargo, los investigadores y fiscales solo pudieron documentar, verificar y comprobar fehacientemente cerca de 110 casos debido a la recuperación de restos y a la coincidencia con denuncias de desaparición en Ecuador y Perú. Aunque la cifra oficial comprobada sigue siendo monstruosamente alta, los expertos señalan que el número exacto jamás se sabrá con certeza absoluta debido a lo remoto de los lugares donde sepultaba los cuerpos. El castillo de naipes de la impunidad comenzó a derrumbarse por una catástrofe natural y un error de cálculo del propio criminal. En 1980, una riada inundación masiva sacudió la ciudad ecuatoriana de Ambato. El desbordamiento de las aguas arrastró y dejó al descubierto los restos de varias niñas que habían sido enterradas clandestinamente por López. La conmoción social fue inmediata y las autoridades abrieron una investigación de emergencia ante la sospecha de un asesino serial operando en la zona. El cerco se cerró poco después en un mercado de la misma ciudad de Ambato. Pedro Alonso López fijó su objetivo en una niña de 12 años llamada Marí. A plena luz del día la levantó en brazos y corrió hacia la salida del establecimiento. Lo que no calculó fue la reacción inmediata de la madre de la menor y de los comerciantes del lugar, quienes al escuchar los gritos se lanzaron sobre él, lo retuvieron a golpes y llamaron a la policía. Al ser llevado a la comisaría, López mantuvo una postura desafiante y guardó silencio absoluto durante días. Las autoridades se encontraban en un callejón sin salida hasta que recurrieron a la ayuda de un sacerdote local, con quien el asesino accedió a hablar, guiado por la profunda y retorcida religiosidad que decía profesar. En ese interrogatorio, guiado por los cuerpos sin vida que la naturaleza había revelado, confesó decenas de crímenes y guió a la policía a las fosas donde descansaban las víctimas. Lo que vino después en el proceso judicial es uno de los capítulos más indignantes de la historia legal latinoamericana. En Ecuador fue juzgado y condenado a 16 años de prisión, que era la pena máxima permitida por las leyes de ese país en aquella época. Gracias a una supuesta buena conducta y a los vacíos del sistema penitenciario de los años 80 y 90, cumplió una condena reducida y fue deportado a Colombia a finales de los 90. A su llegada a Colombia, fue ingresado en un centro psiquiátrico de Bogotá para ser evaluado. Los peritos de la época lo diagnosticaron con trastornos severos de personalidad, catalogándolo como un psicópata con rasgos de perversión y megalomanía. Sin embargo, en 1998, tras un fallo médico y judicial sumamente cuestionado, un tribunal determinó que supuestamente estaba sano y apto para reintegrarse a la sociedad, otorgándole la libertad. Apenas pisó la calle, Pedro Alonso López se esfumó. Desde el año 1998, el paradero del considerado uno de los peores asesinos seriales de la historia es un completo misterio. La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, mantuvo fichas rojas de búsqueda durante años. Se investigaron pistas falsas en distintos países de la región y algunos reportes aislados intentaron vincularlo con crímenes posteriores en Colombia con patrones similares, pero nada ha sido confirmado de manera oficial. Hoy en día, las autoridades ignoran si sigue con vida debido a su avanzada edad o si falleció en el anonimato total. El caso de Pedro Alonso López nos deja una profunda herida abierta sobre cómo la desatención social, la falta de coordinación entre naciones y las fallas del sistema de justicia pueden permitir que un depredador cruce fronteras impunemente. Una tragedia que jamás debe quedar en el olvido, recordando siempre el nombre y la memoria de las víctimas inocentes cuya búsqueda de justicia sigue incompleta. Si este recorrido por los rincones más oscuros de la mente humana te ha parecido impactante, apóyanos dejando tu me gusta, suscríbete a la Historioteca Criminal y activa la campanita para no perderte los próximos expedientes. Yo soy Abad Basurto y te espero en la próxima historia si te atreves. Hasta pronto.